Ya. ¿Me podrían decir si se me escucha bien? Sí, Sí, se escucha escucho. re. Pero perfecto. Ya. Para los que son nuevos, me presento. Soy el ayudante de circuitos digitales. Me llamo Diego. Y el otro ayudante es Benjamín, que luego va a hacer su presentación. Así que creo que empezamos. Voy a mostrar el point. Se ve bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien me puede...? Confirmo. ¿Está bien? Perfecto. Ya. Entonces, esta es la ayudantía número 2. Empezamos con un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy día. Bueno, en mi parte, lo que les voy a mostrar yo. Benjamín tiene otra temática. Tenemos que es un multiplexor. Ejercicio, voy a ver un ejercicio que vieron en clases con un paso a paso para que omitamos todo lo que es hacer el ejercicio, sino que ver la secuencia de pasos para llegar a desarrollarlo, ¿ya? Para que se vea de forma más sencilla y más legible. También les voy a mostrar un ejercicio nuevo. Este ejercicio lo saqué de YouTube, así que les voy a dejar el link. Les recomiendo que lo vean porque dentro de ese video hay 2 ejercicios, ¿ya? Yo voy a mostrar solamente uno, el otro está ahí, para que lo vean, se explica súper bien, así que les recomiendo que lo vean. También vamos a ver qué es un demultiplexor y no un ejercicio, porque por lo visto parece que no lo han visto mucho, pero sí una explicación de cómo funciona, ¿ya? Entonces, ¿qué es un multiplexor? Los multiplexores, ¿ya? Son casi como un switch, ¿ya? En donde el canal de salida, acá, va a estar como concadenado con la entrada de selección, en donde aquí se va a dirigir los canales de entrada hacia los canales de salida, ¿ya? De aquí para acá, de aquí para allá, de aquí para acá, de aquí para allá, ¿ya? No sé si se entiende bien. Eso es básicamente un multiplexor. Es como, si lo vemos a un ejemplo quizá un poco cotidiano, poco, porque ya nadie tiene estas televisiones, que funcionaban con perillas. Cuando ustedes hacían girar la perilla, este accionaba una instrumentalla adentro que permitía conectar los distintos canales a un canal de salida. Era como que dentro del canal, pónganse ustedes, el canal 2, que era la red, creo, el canal 4 era el Chilevisión, el canal 8 creo que era el canal 13, el 10 el TVN. Ya, cuando ustedes hacían girar la perilla, hacían que el canal que estuviera transmitiéndose saliera por un canal de salida, o sea, perdón, el canal de entrada hacía que saliera por el canal de salida mostrando imagen. Ya, ya. Pasamos a ver un ejercicio que el profesor les mostró en clase. El encabezado dice utilizar un multiplexor para ejecutar la función booleana. Ya. Aquí les muestro una serie de pasos para que ustedes ya empiecen como a, a construir sus propios pasos, ¿ya? Así que esto no es necesario seguir una secuencia, pero para ejemplificarlo y simplificarlo es mejor así. Entonces, primer paso, tenemos que identificar entradas. Me gustaría que me dijeran si voy bien hasta aquí, si es que voy muy rápido o muy lento. Va bien. ¿Va bien? ¿Se entiende, cierto? Sí, sí se entiende. Sí. Ya, vale. Dice que si se puede colocar en pantalla completa. O el chat. ¿Pantalla completa? ¿Se ve? Ya no está. Falta Ah, no. No, no se ve. Ya. Creo que se va baneado el que dijo eso. Jeje. Ya. Ejercicio visto en clase, entonces. Recapitulando. Utilizamos un multiplexor para ejecutar
la siguiente función booleana. ¿Ya? Entonces, primer paso, identificar entradas. Para generar las distintas combinaciones en la tabla de verdad, tenemos una fórmula matemática, que es 2 elevado a e. E corresponde al número de entradas. Entonces, para ver las distintas combinaciones, tenemos que ver cuántas entradas tenemos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Eso quiere decir que va a ser 2 elevado a 4. Eso nos da 16. 16 distintas combinaciones que vamos a tener que generar en la tabla de verdad. Y a eso nos vamos al paso número 2, que es generar la tabla. El profesor, en la explicación del multiplexor, dice que hay que agregar otra variable en la tabla de verdad, que va a ser la misma función, ¿ya? Más f, que es esta f que está aquí. Entonces, ubicamos las variables a, b, c y d más la f, en donde, como ustedes bien ya saben, cómo ubicar los ceros y los unos. La primera columna es, si son 16, son 8 ceros y 8 unos. Después son 4 ceros, 4 unos. Y así para abajo, en las entradas C son 2 ceros, 2 unos, y así para abajo. En la entrada D es intercalado, y acá sigue otra secuencia de pasos que ustedes los pueden ver acá. Ahora bien, ¿qué es el profesor? Es evaluar el comportamiento, que yo lo considero como un paso número 3. ¿Qué hace el profe? Toma las dos últimas variables, que es f y la d, que es la función, toma la d como la última, como compuerta, sí que se le puede llamar así, en donde hay que evaluar la f, ¿ya? Que era nuestra función inicial. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesor? Compara, toma agrupaciones de 4 elementos, ¿ya? Desde A hacia D, en esta dirección, y hacia abajo, ¿ya? Entonces, los datos que el profesor pudo recopilar es que aquí existe un tipo de comportamiento que varía dependiendo del grupo al que se tomó, ¿ya? Entonces, como podemos ver en la situación número 1, tenemos que D y F tienen un comportamiento que es el mismo. Entonces, evaluando la función en D, tenemos que F funciona como una D. ¿Se entiende, cierto? Acá, que D es igual a F y Sí. D es igual a F en ambos casos. ¿Se entiende, cierto? Sí. Yeah. Sí, se entiende. Entonces, eso hay que repetirlo con las situaciones que la acompañan. Entonces tenemos acá abajo que 0 es igual a 0, 1 es igual a 1. Entonces su comportamiento, evaluándolo en la función en D, es D. ¿Sí? Ahora bien, en este caso, en el que tengo el mouse en este momento, cambia. ¿Y cómo se comporta? Tenemos que en la D es totalmente contrario que en F. Entonces, si esto de aquí, que es 0, se comporta totalmente distinto, es absolutamente contrario a la F, eso quiere decir que existe una negación. ¿Ya? Entonces, tenemos que 0 es distinto que 1 y 1 es distinto que 0. Entonces, el dato que yo ponga en cualquiera de estos lados, viceversa, me va a dar una negación. ¿Ya? Seguimos con la siguiente agrupación, que es 0, 0, 1, 1. Tenemos un comportamiento de D. ¿Ya? Entonces aquí el profesor lo pone. Ahora bien, en la siguiente, en el mismo caso anterior, tenemos que existe un comportamiento que es de negación. Entonces, la D aquí es la negación de la F o F es de la negación de D. Pero como estamos evaluando en función de D, el comportamiento es menos D. Acá lo mismo, tenemos un comportamiento igual, entonces D, un comportamiento que es totalmente lo contrario, entonces negación de D,
Y acá el profesor pone un 1. ¿Por qué pone un 1? Porque independiente del valor que yo ponga en D, a mí siempre me va a dar 1. Si ustedes se fijan acá, a mí no me interesa, o a la función en realidad, no le interesa qué valor tenga D. Siempre va a ser 1. Así que eso tienen que tenerlo en consideración. Ahora bien, si existiera un 0 ahí en f, si existieran solamente ceros, entonces la función sería 0, porque independiente del valor que yo ponga en d, va a existir solamente f. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? No sé si quiere hacer una acotación o una pregunta. Sí, una pregunta. Ahí se supone que la lógica sería que si hay más 0 es 0 y si hay más 1 es un 1 lógico. Si es que no se cumple con las condiciones anteriores de ser lo contrario o ser igual. Sí y no. Lo que pasa es que nosotros estamos evaluando la variable en la función, ¿ya? Entonces, acá puedes verlo acá como un resultado, en la f como el resultado que te tiene que dar. Entonces, si yo pongo la d en función de la f, sigue dando 1, ¿cierto? Porque si yo pongo 0, f de 0 me sigue dando 1, f de 1 me sigue dando 1. Entonces, el comportamiento que me va a dar es de 1. Si aquí en la función, acá, me diera 0, aquí, 0 y 0, el comportamiento va a ser de 0. ¿Por qué? Porque independiente del valor que yo ponga acá, en D, sigue dando el mismo valor f. No sé si se entiende eso. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Es que la verdad es que no es el valor de la función, o sea, de la f con respecto a la última variable, ¿cierto? Sí. Es que lo que pasa, Diego, es que no está claro como el criterio, pero porque yo lo entiendo así como, ya si no se cumple igualdad o negación, en el Ajá. fondo si los dos f son 1 es 1 y si los dos f son 0 es 0. Así lo veo yo. Pero ¿por qué? No tengo idea. Ese es el tema. Disculpa, ya mira, o sea, así por encimita, mira, lo que está haciendo ahí en resumen, está agrupando dos de las filas porque lo que quiere hacer es simplificar la tabla de verdad que tiene ahí. Por eso es que la está agrupando en una misma variable. Por eso es que cuando, por ejemplo, da 0, 0, 1, 1, es que le da D, porque está simplificando en ese cuadrado de 4 a una sola variable, lo está asociando solo a una. Eso quiere Sí. decir que el f, por ejemplo, va a dar 0 cuando el d sea 0. Entonces, por ejemplo, si el estado lógico de d es 0 y todos los demás son 0, por ende el f va a ser 0. Eso está haciendo, básicamente. No sé si Gracias. se entiende. Lo que pasa es que No, sí. el profe, mira, el profesor podría haberlo hecho directamente, por ejemplo, hacer este tipo de, por ejemplo, en la primera fila, haber sacado un dato, la segunda fila también haber sacado otro dato, pero existe un patrón. ¿Sí? Entonces, al final, el profesor dice en la presentación que en este caso, en el último caso, no existe, no hay, a ver, ¿cómo decirlo? D, la última variable, D, no tiene como peso en la función. El Ahí manda resultado, f. ahí manda f, en este caso. Porque si tú pones, ponte tú, acá abajo, mira, f de f de d. A ver, pongamos el otro nombre mejor porque suena f de x. Ya, x es d, supongamos. Entonces, si yo aquí me va a dar, estos van a ser los posibles resultados, mira. F de x. Es igual. Un resultado acá es 1. 1. Y el otro también es 1.
Entonces, si yo pongo acá adentro un 0 y acá abajo pongo un 1, la función va a seguir siendo la misma. ¿Cachai? Este es el resultado de la función. Exacto. Ahora, si yo pongo acá afuera 0, 0 es el dato que me va a salir al final es 0, porque independiente de que si yo pongo acá adentro un valor u otro, sigue siendo 0. Entonces por eso el profesor pone un 1, porque en este caso, solamente en este caso, la función me da 1, porque independiente del valor que yo ponga en la función, da 1. Ya, no, Independiente de los valores booleanos. me quedó claro, Diego. Lo que pasa es que sé hacerlo, pero no sabía por qué. Entonces, entender, eso me faltaba, entender por qué. Pero me Vale. quedó claro con esa explicación. Te pasaste. Vale. Ya. Una vez recopilado toda la información de la tabla de verdad, nos vamos a graficarlo. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos 1, 2, 3 y 4. F es la función. No cuenta como entrada. ¿Ya? Entonces son 4. El profesor puso un criterio de que las primeras variables de la función van a ser n menos 1. Entonces, el profesor aquí tiene d y d negado, porque esto es una negación. El profesor pudo haber puesto otro cuadrito acá con una d y una negación, con una etiqueta de d negada. Pero para simplificarlo, el profesor directamente pone acá una negación. ¿Se entiende eso, cierto? Que estamos negando d con esta como compuerta. Sí. Sí, ya. Disculpe, yo tengo una pregunta en el paso 3. El D, yo veo que el D está variando entre 0, 1, 0, 1, 0 y 1, y de esa forma los puedo agrupar ¿Sí? fácilmente, pero ¿puede haber alguna ocasión en la cual el D no siga un patrón y sea aleatorio? Mira, lo que pasa es que el profesor encuentra un patrón en la tabla de verdad y hace una simplificación, pero perfectamente puedes hacer hacer esto, mira. Así. 1 por 1, básicamente. Pues claro, 1 por 1. Perfectamente lo puedes hacer. Y te van a dar estos mismos resultados. Perfecto. Gracias. Entonces, las variables de entrada menos 1, ¿cierto? Esas van a ser nuestras variables que van a ingresar datos, el bit de entrada y cosas así. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 variables de entrada. Tenemos d y d negado. Y un 1 lógico. ¿Por qué un 1 lógico? Este que está aquí. Tenemos las d's denegadas y un 1 lógico. Ahora, si en el caso de que existiera aquí solamente ceros y la función me diera 0 acá, sería un 0 lógico. El multiplexor que utiliza el profesor es este. Tenemos el bit verificador y tenemos las entradas, ¿ya? Que corresponden a, B y C, menos la variable D, que por fórmula se elimina. Aquí, n-1. Entonces, ¿qué hace el profesor? Le indica al multiplexor cuántas variables de entrada va a utilizar, ¿ya? Que corresponde 2 elevado a 4, que fueron las primeras variables de entrada utilizadas. Entonces, 2 elevado a 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, perdón. 2 elevado a ¿cuánto era? 2 elevado a 3, disculpen, porque hicimos la resta. Entonces sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Sí, están. Ya. Entonces, se le indica al multiplexor que vamos a utilizar 8 variables de entrada y el profesor se lo indica dentro de las propiedades del Logisim, que es el programa que utiliza el profesor para graficar este tipo de circuitos. Una vez hecho lo que es el multiplexor, el profesor entonces le indica que son 8 variables y crea estos canales de información. Utiliza 3, 1, 2 y 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 variables de entrada. Entonces, aquí, dentro de los criterios, que son estos que están acá, el profesor va uniendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primer dato de información es una D normal. No es negada, no es un lógico, no es un cero lógico, es una D. Entonces el profesor lo que hace es que en el primer puerto de entrada, porque aquí, no sé si se han dado cuenta, se ve súper poquito en las presentaciones, hay unos puntitos aquí. Son muchos, dependiendo de las variables de entrada que ustedes coloquen. Entonces, si el primer punto, el primer criterio acá es una D, corresponde a esta línea verde oscura, que no pasa por la negación, ¿cierto? Entonces, el primer punto iría conectado a la D normal, si es que le podemos llamar así. Ahora bien, el primer, segundo, el tercer término es una D negada, que el profesor, entonces, en el tercer punto del multiplexor, que es esta la tercera, esta rayita, lo pone en la tercera y lo conecta con la negación de D, que es donde está apuntando la flecha, aquí, en el del medio, el canal de transferencia del medio. Arcos, no sé cómo lo llama el profesor, arcos, creo que lo llama. Y así, se va entendiendo más o menos la lógica de cómo se trabaja con el multiplexor. ¿Sí? ¿No? Yes, yes. Yes, yes, yes. Bien. Entonces, una vez ubicados cada entrada con su correspondiente, o sea, cada entrada del multiplexor con su correspondiente variable, si que le podemos llamar así, estaría listo. Ahora tendrían que ustedes ingresar ciertos bits acá en las variables, aquí, para que la información sea correcta. Si ustedes ponen un 0, 1, 1, ahí van entrando los distintos criterios que salieron dentro de la tabla de verdad. Ya. Ahora podemos ver un ejercicio que es nuevo. Yo, me tienen que disculpar, pero tuve el descaro de sacarle captura y utilizaron la presentación. Aquí les dejo el link. ¿Ya? No sé si se los mando al tiro para que lo puedan ver por el chat. Se los mando ahí. Ya. Dice el ejercicio que se necesita construir un circuito combinacional implementando un multiplexor para un sistema que devuelva una salida con valor 1 si el número introducido pertenece a la sucesión de Fibonacci y que devuelva el valor contrario si no pertenece a la secuencia. Esto que nos quiere decir que tenemos que ir entregando ciertos bits de información y si esos bits corresponden a uno de estos números, que está en la secuencia de Fibonacci, entonces nos va a devolver un 1 lógico. Un 1 en realidad. Si no, nos devuelve un 0. Ya. Entonces, tenemos un pequeño esquema de cómo es el multiplexor, cómo está compuesto, de n variables de entrada, de selección, y las variables de entrada sería 2 elevado a n. Entonces, si aquí tengo 2 entradas de selección, las variables de entrada serían 4. Y partiendo desde el 0, porque en la tabla de verdad existe un 0, ¿cierto? Entonces sería 0, 1, 2 y 3. En este caso, 1, 2,
3 y 4. Entonces ahí se cumple el criterio de 2 elevado a n. Y una salida, también tiene el multiplexor, solamente una salida. Ya. En el ejercicio de aquí de YouTube, pide tres entradas de información, de bits, y que salgan 8 salidas. ¿Ya? O sea, en 3 entradas de información y 8 salidas de información. Entonces, ¿qué hace este caballero? Lo primero es hacer la tabla de verdad, haciendo las distintas combinaciones. Sabiendo que es 3 por 8, eso quiere decir que existen 8 combinaciones posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Partiendo desde el 0. Entonces son de 0 a 7. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. 3 porque eso es lo que pide el ejercicio. 3 por 8. 3 variables acá arriba y 8 distintos tipos de combinaciones. Tenemos una salida. ¿Por qué? Porque el multiplexor así lo requiere, que tenga una salida. Entonces, viendo los distintos tipos de combinación, se van diciendo que 0, 0, 0 pertenece a la sucesión de Fibonacci, 0, 1, o sea, 0, 0, 1 pertenece, 0, 1, 0 pertenece, 0, 1, 1 pertenece, 1, 0, 0 no pertenece, ya que está en 0, 1, 0, 1 sí pertenece, 1, 1, 0 sí pertenece, no pertenece, 1, 1, 1 no pertenece. ¿Ya? Diego, una pregunta. Dime. En este caso, alcanzaría solamente hasta a evaluar hasta el número 7 de toda la sucesión, ¿cierto? Sí, porque eso es lo que nos quiere decir el 3 por 8. 3 variables y 8 distintos tipos de combinaciones. Vale, y parte siempre del 0. Parte desde el 0. Es como, no sé si ustedes son muy informáticos, ¿cierto? Yes. Ah, ya. Es que tengo otra clase de electrónica, pero ustedes saben que siempre en informática se parte desde el 0. 0 a 7 sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, sí. Pero Sí, esto es... tenemos. Sí, tenemos. ¿Sí? Ya, es que... Es que lo que me causa ¿Conflicto? curiosidad, ¿Ya? curiosidad es que se supone que Fibonacci es como la suma de los dos últimos términos al tercero. Si es 1, 2, término 3, la suma del 1 y el 2, ¿cierto? Sí. Pero el 0 más 1 no da 2. A ver. Vamos al tiro. No, porque la de Fibonacci parte en 1 y... En 1, por eso No, pero me es que el primer término se suma con el mismo. Fibonacci. Aquí la ya. tengo. Esa era mi misma duda porque pensé que tenía que partir del 1. Claro, porque como hay que marcar que tiene que pertenecer a Fibonacci y comenzamos de 0 y Fibonacci parte de 1, estamos diciendo sí, 0 sí, pertenece, pero es que no pertenece. Entonces sería 0, partiendo de la sucesión, sería 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Pero el 1 se repite 2 veces, ¿cierto? Ya. Pero como existe, ¿por qué existiría una redundancia en volver a poner un número en este caso? Porque... Es que el número de Fibonacci se usa para determinar conjuntos de animales, entonces no podía empezar un conjunto de animales de 0. Claro. Por eso es que se asume que parte de 1, pero claro, Ajá. como lo dijo, sería. Ya. Dale. Me gusta que hagan ese tipo de interferencias, acotaciones, porque, como les digo, yo soy un alumno más que ustedes, o sea, más que ustedes, un alumno como ustedes, con un curso más adelantado, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo no soy ningún maestro en la materia ni nada de eso. Yo solamente vengo a explicar un poco y ejemplificarlo acá, para que se pueda entender, sea más sencillo. Entonces, qué bueno que hagan ese tipo de acotaciones a la clase. Así que si tienen alguna duda, activen el micrófono y díganlo al tiro.
porque para eso estamos. Así que sigamos. Entonces tenemos la tabla de verdad y tenemos que los criterios, que es 1, 2, 3, 5, 8, 13, se están cumpliendo en la salida. Y ahora se procede a la construcción del multiplexor, en donde tenemos las distintas entradas, partiendo desde el 0, siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y una salida. Ahora bien, dependiendo de la información que nosotros estemos entregando, saldrá por la correspondiente salida. Eso quiere decir que si aquí yo pongo 0, 0 y 0, esta primera fila tendría que salir un 1 por aquí, ¿cierto? Entonces, si es 0, 0, 0, que es 0, valga la redundancia, 0, 0, 0 es 0 en decimal, correspondería a esta información, este canal que tiene esta información, que es un 1. Si aquí yo pongo un 0, 0, 1, 0, 0, 1, que corresponde a un 1, que es este, se saldría por la salida este 1 lógico. Eso hasta el número 1, 2, 3 y el número 4, que sería 1, 2, 3, 4, partiendo desde el 0. Entonces si ponemos un 1, 0, 0 en las entradas, 1, 0, 0, iría directamente hacia el valor número 4, ya que ese es su número decimal. Se saldría por la salida del multiplexor un 0. ¿Se entiende esto de las entradas de datos y salidas de datos? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es un multiplexor. Es prácticamente un switch, dependiendo... Es como un switch con una condición. Es como un if en programación. No sé, ¿los voy a llevar a ese ejemplo? ¿Sí? ¿No? ¿Se podrá? Sí, por ejemplo. Sí. Ya, entonces, recapitulando, tenemos variables de entrada, sus respectivos canales y un canal de salida. Variables de entrada, o sea, variables de entrada, el canal y una salida. En cada canal hay asignado cierta información. Es por eso que en el ejemplo ya tiene asignado estos unos y ceros, que fueron extraídos desde la tabla de verdad. ¿Ya? Y dependiendo de la información que pida el ejercicio, el enunciado, ahí ustedes van manipulando la información. Eso es lo que tengo que decir respecto a multiplexor. Ahora, demultiplexor es totalmente lo opuesto. Lo mismo, pero al revés. ¿Ya? En vez de tener, como aquí sale, varios canales de entrada, en el demultiplexor existe solamente un canal de entrada y varios de salida. ¿Ya? Es como, si lo lleváramos al ejemplo de la televisión, en este caso, ahora ustedes serían el aparatito que está enviando la información. Pónganse ustedes, el canal 13 quiere enviar su información a las distintas televisiones chilenas. Entonces, el canal 13 sería el canal de entrada, que es 1, y los distintos canales de salida seríamos todas nuestras televisiones. ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, hay una pregunta en el chat que dice, ¿no es lo mismo que un decodificador? Es que es un decodificador y de hecho el multiplexor de por sí no se utiliza mucho, porque para eso está el decodificador. ¿Ya? Si ustedes quieren comprar un demultiplexor, es mejor comprarse un decodificador, porque hace exactamente casi la misma función. Es muy similar,
De hecho, está dentro de los decodificadores, ya existe un demultiplexor, porque se basa en eso. Ya, tenemos una breve explicación de cómo funciona el demultiplexor, teniendo una entrada de información y varias de salida. Como les dije, si el canal 13 quiere enviar cierto tipo de información, tiene que enviarlo por el canal de entrada y saliendo por los distintos canales de salida. Que tenemos de 1 a 4, si yo le pongo que... este es como el bit verificador. Si le ponemos 0, 0, que corresponde a 0, se iluminaría el icono en verde, 0. Si le envío un 1, se iluminaría el 1. Si le envío un 2, se iluminaría el número 2. Si le envío el 3, se iluminaría entonces la salida número 3. Básicamente es eso. A diferencia del multiplexor, que era varios canales y una salida, en este caso son un canal y varias salidas. No sé si parece que me lo dije al revés. Varios canales, una salida, y aquí un canal, varias salidas. ¿Sí? Eso es lo que tengo que decir de mi presentación. Un ejercicio de esto, saben que no encontré así como para poder explicárselo, pero por lo que alcancé a ver dentro de la presentación del profesor, no lo tocaron mucho, así que creo que ni siquiera lo hablaron, pero les traigo esta información, les dejo estas diapositivas, que son una pequeña explicación de cómo funciona, y eso. Ahora le toca la presentación a Benjamín. Yo los dejo hasta aquí. Les voy a subir esta información al LMS. Se lo voy a compartir también a Benjamín para que lo pueda subir a su sección. ¿Ya? Así que eso es todo por mi parte. Yo ahora los dejo con Benjamín. Que Benjamín se haga presente, por favor. Gracias, Diego. De nada. Gracias, Diego. Ya. Yo voy a seguir acá, así que los dejo. Me procedo a mutear. Vale. Bueno, yo soy el otro ayudante y les voy a mostrar ahora algo que podría decirse que es un poquito complementario. Pero igual está bien que lo vean porque tarde o temprano lo van a tener que ver y si lo entienden ahora es mucho mejor, así no se van a confundir y se les va a hacer mucho más fácil todo. No sé si se ve la presentación. Sí, ya, vale. Bueno, como dijo mi compañero, los multiplexores son una forma de enviar datos, pero lo importante es saber que los estamos enviando por solo un camino. Como dijo el ejemplo, por ejemplo, de la televisión, de los canales, claro, así funcionan. Pero si quieren les pongo un ejemplo incluso que pueden entender aún más sencillo. Por ejemplo, imaginen que en su casa tienen varios computadores conectados a internet y supongan que abren una página web. Entonces, si ustedes mandan esa señal que funciona con un multiplexor, ¿cómo sabe nuestro router o lo que sea que usen de aparato para conectarse a internet qué computador solicitó exactamente la información en internet? Entonces, para eso son los multiplexores. ¿Y por qué se usan? Porque ahorran muchos cables. Porque se imaginan si tuviéramos 10 computadores conectados tendrían que sacar 10 cables y sería un derroche enorme. Entonces, para eso se usan los multiplexores. Simplificar información en solamente un bit de datos. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de los multiplexores. Y aquí están todos los tipos de multiplexores. Como ven, ya uno de 16 entra ya es bastante grande. Si se fijan, tiene... Bueno, fíjense solo en una salida. ¿Okay? La otra suele usarse como una negación de la misma en caso de que lo necesiten, pero por lo general son todas las entradas, nuestros bits de datos para escoger y la salida.
Y aquí hay otros casos más comunes ya que han visto, que son de 8 entradas, 4 y 2. Bueno, aquí hay un ejemplo de una tabla de verdad. Como se fijan, tenemos aquí nuestros datos, nuestras variables y el resultado que darían. Pueden imaginarse que esto es, por ejemplo, un sistema de seguridad donde puede, no sé, ser la alarma de la ventana, la alarma de la puerta y alarma de incendio. Por ejemplo, si están todas apagadas, no se notifica, por ejemplo. Es súper absurdo, pero para que se entienda cómo funciona esto. Entonces, como se fijan aquí, yo coloqué las 3 variables en mi entrada del multiplexor. Voy a hacer un poquito más de zoom. Mis 3 variables. Mi switch, que es el que enciende el multiplexor. Y como se fijan, cada variable sale dependiendo del valor. Por ejemplo, el 1 sale en la posición 1. El 0 en la posición 0. Y así respectivamente. A ver si puedo dibujar. Sí. Por ejemplo, ahí está la posición 0. Después la posición 1. Suponiendo que esto está en binario. O sea, siendo esta la primera y bajando consecutivamente. Pero ¿qué pasa con esto? Que hay una manera más simplificada de representar esto mismo. Y eso es lo que están viendo con el profesor exactamente, que es reducir esta tabla de verdad para representar lo mismo, pero de una manera más pequeña. Por ejemplo, así, ¿ven? Ustedes toman la variable final que tienen, en este caso la C. Podría ser cualquiera, pero se suele usar la C por el tema de la iteración que tiene, que es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Siempre se va a repetir ese patrón. Si lo hacen con 4 variables, la D va a iterar de la misma forma. Si tuvieran 2 variables, la B va a iterar de la misma forma y así constantemente. Entonces, yo me fijo en mi C y en mi F en este caso, que sería lo que va a resultar de la tabla de verdad. Entonces, en este caso, si se fijan, C y la F, en este caso, sería la negación de D. Entonces, simplemente en mi primera variable que voy a arrojar al multiplexor, colocaría una C negada. En el siguiente caso se vuelve a repetir y acá es igual. Entonces tendríamos estas 4 variables. Y bueno, aquí como se fijarán, yo creé un circuito, puse un 1 lógico, un 0 lógico y una C. Entonces, si se fijan, están conectados los multiplexores. Aquí el 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y con las mismas variables, por ejemplo, el C negado, ¿ven? Aquí está el C negado. Recuerden que esa compuerta es de negación, la NOT. Y simplemente la conecto. Y dependiendo de lo que yo coloque en mis variables, por ejemplo, si colocase 1, 0 acá, me arrojaría esta parte. En este caso sería 0, 1, 0, 1. Y si se fijan en la tercera compuerta empieza con un 0. Claro, pero ustedes dirán, ya, ¿y cómo represento el 1 en este caso? Bueno, en ese caso tendrían que pinchar en el C y se anotaría el otro caso. De hecho, se los voy a mostrar más ilustrativamente. Denme un momento. ¿Ves con una pregunta? ¿Sí? En este caso específico, podríamos prescindir del 1 lógico y del 0 lógico, ¿cierto? En Logisim. Claro, sí, en este caso sí, porque no los estamos utilizando, pero se suele colocar esto porque simplemente para tener a mano todas las variables que podemos llegar a usar. Vale. Ahora, tienen que recordar que en este caso nosotros ponemos un 1 y eso es distinto de la negación del valor que tenemos, porque como nosotros vamos a estar pinchándose para irlo cambiando entre esta variable y esta para que me represente este valor o este valor, si yo lo colocara como un 1 me va a ir cambiando todo el rato y no tendría sentido. De hecho, a ver, dame un momento para abrir tengo el archivo. Vale, aquí están. Entonces, vale, si se fijan, aquí tendría mi circuito. Por ejemplo, yo lo enciendo. A ver, le voy a hacer más zoom para que se vea mejor. Vale, entonces, claro, está encendido mi multiplexor.
Imaginemos que esta es la primera instancia, entonces tendríamos, en este caso, el 0, como ven, el 0 y 0. Entonces aquí sería 0, 0, 0, ¿ok? Ya, si yo colocara 0, 0, 1, si se fijan, ahora me pasa un 0. Y es lo mismo que ocurre acá, ¿ven? En primera instancia, cuando yo tenía un 0 acá, todos 0, los 3 0, me pasaba un 1. Y cuando yo lo coloco en 1, me pasa un 0. Y lo mismo pasa con todos los demás. Por ejemplo, si colocara 1, 1 y acá un 1, me pasa un 1. Que es lo mismo que pasa acá, ¿ven? Si yo colocara la segunda en 0, me pasa un 0. Y así va consecutivamente siempre. Por eso es que no pueden colocar el 1 lógico como si fuera la negación de C, porque si no les va a quedar, se les va a ir cambiando todo el rato. No sé si se entendió eso. Sí. Vale. Bueno. Y los de multiplexores, como dijo mi compañero, son exactamente lo mismo, pero al revés, ¿ok? Esto es usualmente lo que usan las televisiones para recibir las señales. Por ejemplo, les mandan 50 señales y las reciben por un cable solamente. Y su televisión les dice cuál es la señal que tienen que recibir correctamente, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos. Y aquí hay algo que hice yo que es en conjunto, ¿ok? Que ahora se los voy a mostrar igual. Ya, aquí está. Este caso es una fusión de un multiplexor y un demultiplexor. Esto puede que sea un poquito más complejo de entender, pero bueno. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Entonces, este es el no simplificado, ¿ok? En este caso sería este. Espérenme un momento. Este, ¿ok? Para que no se confundan y no piensen que es este. No, no, no. Este es el simplificado, así que haría simplificado. Este sería en este caso. Entonces, por ejemplo, si se fijan, la señal 1, en el caso 0, 0, 0, o sea, la primera, me daría un 1. Entonces, como ven, en la primera línea me llega un 1. Ahora si yo colocara 0, 0, 1, me llega una negación por la segunda. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, un caso que dé 1 aquí, 1, 0, 1. Entonces tendría 1, 0, 1, ¿ven? Y me llega por esa línea un 1. Y así yo podría diferenciar por medio de un cable y 3 variables cuál es la que me llega exactamente. Es una manera más corta de hacerlo simplemente, para no tener, porque si no tendrían que pasar cada uno de los cables y eso sería mucho derroche. Vale. Ahora, esto era lo otro que estaban preguntando, codificadores y descodificadores. Esto en cierta manera es lo mismo, pero la gracia de los codificadores y decodificadores es que me reducen una cantidad de bits que yo envíe y me lo entregan en formato de número binario. Por ejemplo, en este caso vamos a ver codificador. Ya, este es un codificador, ¿ok? Pero este es un codificador de prioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, a ver, voy a arreglarlo aquí un poquito. Por ejemplo, si se fijan, aquí yo tengo 8 entradas, ¿verdad? Pero empieza obviamente del 0. 0, 1, 2, 3 y 4. Ya, ¿cómo se escribe el número 4? En binario sería un 1, un 0 y un 0. Entonces, lo que me representa la salida de un codificador es por dónde está entrando la señal. Eso es básicamente. ¿Ok? Da igual si yo tengo entradas conectadas posteriormente que están apagadas, me detecta en la que está llegando energía. Ahora ustedes se preguntarán, ¿ya y qué pasa si yo conecto, por ejemplo, una acá en el 2? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso pasa, que como es de prioridad, escoge el primero. Por ejemplo, si ahora yo conectara uno en la entrada número 6, bueno, en la 7 en este caso, me arrojaría el valor del 0 al 7, si se fijan. Y los decodificadores en este caso harían todo lo contrario. A partir de un bit de datos, que en este caso podría ser, por ejemplo, 2 o puede ser incluso más, me representa esa información. Entonces, si yo enumero los cables, por ejemplo,
Este va a ser mi 0, mi 1, mi 2 y 3 binario. Entonces, por ejemplo, yo quiero encender el 2. Entonces escribiría un 2 y me lo representaría en este caso. ¿Ven? De esa manera. No sé si se entiende hasta acá. Sí. Sí, yo entendí clarito. Vale. Igual todos los ejemplos se los voy a dejar en un RAR para que jueguen igual con ellos si quieren. Y por último aquí habría una fusión, ¿vale? Esto es un poquito más complejo, pero para que lo entiendan un poquito más. Entonces, en este caso yo tendría mi codificador. ¿Y qué voy a enviar con mi codificador? Yo quiero enviar información de un número que quiero mostrar. De un número, perdón. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar el número 1, enviaría la señal por la fila número 1, ¿ok? En este caso. Déjenme encenderlo. ¿Vale? Y me va a marcar un 000. Entonces yo digo, vale, mi 000 va a representar el número 1. ¿Ok? Entonces yo este bit que me arrojó el codificador, se lo voy a pasar al decodificador ahora. Como ven, aquí lo toma. El switch es meramente para que se encienda el decodificador. Y mi decodificador yo voy a tirar los cables en el display de 7 segmentos en las posiciones que va exactamente, ¿ok? En este caso, para representarme el 1. Ahora, si yo por ejemplo quiero representar el 2, lo mismo, ¿ven? En la entrada número 2, el 001, se lo envío al decodificador y como ya saben, el decodificador va a mandar en la segunda señal ahora, en la segunda salida. Entonces la salida segunda la conecto y prendo el display de 7 segmentos. Y por último el 3. Y aquí podrían hacerlo con muchos más números, pero quise hacerlo con 3 ahora. ¿Qué pasa si por ejemplo yo tengo el 3 y presiono el 1? Pues lo mismo, como les dije, el codificador de prioridad me toma el primero, así que solamente tomaría la primera señal y sabría automáticamente cuál tiene que representar. Y eso básicamente. Este también se los voy a mandar por si lo quieren ver, que es un poquito más complejo, pero es la fusión de ambos, básicamente. No sé si queda alguna duda con esto. No. Ya, vale. Y bueno, aquí les dejé algunos enlaces también en la presentación y los archivos se los voy a pasar en RAR para que los vean si quieren, los ejercicios. Y aquí hay algunos videos por si quieren ver algún resumen de los mapas de Carnot, los multiplexores y todo lo que venga después. Así que eso básicamente. ¿Tienen alguna duda en general con cualquier tema de la materia? ¿Algún ejercicio? Lo que sea. Yo tengo una pregunta con los mapas. Ya, cuéntame, ¿qué pasa? Porque el otro día estábamos haciendo ejercicios con el grupo de la prueba y al encerrar en el mapa para hacer la reducción, ¿se pueden encerrar, qué sé yo, 3 elementos o no? No. Porque yo tenía entendido que se encerraban en función en 2 a la n. 2, 4, 8 y en esa forma. Claro, sí, solo un cuadrado. Solo de 2 elevado a la n. Y por cierto, otra cosa. Vale. Cuando nosotros optimizamos un multiplexor, esto no es Carnot, ¿ok? Esto no es Carnot. No se confundan porque esto es otra manera de trabajar. Esto es una simplificación simplemente tomando en cuenta 2 variables. Porque probablemente... Sí, es que probablemente en los videos aparece tipo como una línea y lo dividen tipo, por ejemplo, C y AB. Y aquí empiezan a colocar las combinaciones distintas, 00, 01 y así sucesivamente. Pero esto no es Carnot, esto es solamente para los multiplexores. Carnot ya es otro tema. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Yo tengo una duda. De un ejercicio que mencionó el profe en verdad, pero yo en mi mente todavía no lo he intentado hacer, pero me lo intento imaginar y hay una parte que estoy como medio confundido. ¿Pero lo tienes? Sí, lo tengo de hecho.
Vale. No sé si lo puedo escribir o lo digo en voz alta nomás o muestra la pantalla, no sé. Como quieras, igual lo puedes mandar por el WhatsApp si quieres. Ya. La pantalla yo creo que el chat aquí. Vale. Y luego es esto de... Eso de ahí, que básicamente ahí se crea una calculadora Logisim que utilice 4 dígitos binarios como entrada. Los dos primeros forman un primer número, los dos segundos otro segundo número. Reducir con Carnot, que eso igual lo entiendo. Pero luego dice, permita por medio de algunos multiplexores seleccionar el modo de calculadora entre 4 siguientes opciones. Y ahí están las 4 opciones. También entendería entre comillas cómo hacer eso. Pero en mi mente no me imagino porque el multiplexor, entre comillas, como salida, lo único que da es una pura entrada o que es o 1 o 0. Entonces, de ahí cómo generar, se podría decir la resta o suma o todo eso. ¿Cómo No, generar eso a través de una pura salida? es que el profe toma como interpretación que un multiplexor representa en equivalencia lo que es un decodificador. Así que podrías usar un decodificador en vez de un multiplexor. Ah, ya, ya no tengo Y problema. ahí sí, pues ahí tendréis que Ya usar entiendo. los 2 bits de datos nomás y mandar la información distribuida. Ah, ya, ahí no tengo problema. Vale, Vale, gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? Con cualquier tema, un ejercicio si quieren, podemos hacer también. Todos bienvenidos. Todos bienvenidos. Vale, entonces, si no hay más dudas, estaríamos. Igual si se ponen a hacer ejercicio o algo y quieren preguntar, no hay problema, pregunten nomás, sí. Ya queda nada para la semana libre.